Bien, segunda... 7. Moción del Grupo del PSOE proponiendo la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Sí, adelante, señor portavoz. Bien, muchas gracias, señor alcalde. En la siguiente moción que presentamos, esperamos que visto el resultado de la votación de la anterior, lo que sí está claro que la coalición de gobierno además coincide también en los planteamientos ideológicos, con lo cual, bueno, pues también que públicamente también es interesante que se vayan conociendo y que se vayan sabiendo para que los engaños se vayan terminando si se puede, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también nos alegramos de ese resultado que ha habido de la votación. Pasamos a leer la exposición de motivos. Bien, pues pasamos a leer la exposición de motivos de la moción que presentamos, que es también pidiendo la derogación del decreto /Ley 14 de 2012, del 20 de abril, de medidas urgentes del gasto público en el ámbito educativo. La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos recogidos en los presupuestos generales del Estado y en las medidas adicionales de recorte de 3.000 millones de euros. Estas medidas tienen repercusiones directas sobre los ratios, el número de profesores y la desaparición de programas de cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos esenciales como Educa 3 para la promoción del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en las comunidades autónomas y Escuela 2.0, que supone un avance sin precedentes en la introducción de las TIC en la enseñanza y los centros escolares de todo el país. La desaparición de estos programas recogidos en el Real Decreto Ley 14/2012 del 30 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que modifica la Ley Orgánica de Educación es una suma gravedad y una importante regresión. Supone una situación de claro deterioro de las condiciones de ratio y número de profesores para la educación. Las reformas anunciadas por el Gobierno suponen cambios en la médula del propio sistema educativo que se añaden a las anteriores medidas de recortes aprobadas en diciembre en los presupuestos generales del Estado de 2012 y en los 10.000 millones de euros de recorte adicional a los presupuestos de los que la educación le conciernen 3.000 millones de euros. Son un retroceso en materia educativa sin precedentes en la democracia. Las principales consecuencias de estos recortes son una drástica reducción del número de profesores, con lo que habrá disponibles menos de doble, menos clases de refuerzo y una atención menor a los alumnos y a la familia. La eliminación del límite máximo de horas semanales de clase que imparten los docentes, fijando un mínimo de 25 horas en primaria, ahora este era el máximo, y de 20 en secundaria. La horquilla iba de 18 a 21. La jornada laboral del profesorado seguirá siendo la misma, si bien tendrán menos tiempo para desarrollar otras actividades de refuerzo, preparar clases, atender a la familia y corregir exámenes. El Real Decreto Ley aumenta el margen legal de estudiantes por aula, que supone pasar en primaria de 27 a 30 y en la educación secundaria obligatoria de 30 a 36. Estas condiciones van a suponer una clara merma de la calidad educativa y sin duda van a elevar las tasas de abandono escolar. Van a bajar los resultados académicos y se va a ver deteriorado el derecho a la educación. Pero también tendrán consecuencias que nos harán más débiles ante un cambio de modelo de crecimiento económico y nos alejarán de lograr una salida de la crisis. Por ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Garruvillas presentamos la siguiente moción. El Ayuntamiento de Garruvillas de Alconeta solicita la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 del 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, insta al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación, al fin de alcanzar un acuerdo sobre las medidas a adoptar para lograr una mayor eficiencia y eficacia en materia de educación, sin menoscabar la calidad y la garantía del derecho a la educación. Esta es la moción que presentamos desde el Grupo Socialista y que también pedimos el apoyo para la misma, si no ya del Partido Popular, por esa diferencia ideológica que hemos comentado en la anterior, pero sí nos gustaría que se rompiera esa postura de voto sobre la anterior que tuvo la plataforma, que es el otro grupo de esta corporación municipal. Con lo cual nos alegraríamos que esta moción, que es para parar los recortes en la educación pública, saliera adelante. Nada más de momento. Sí, adelante tiene la portavoz. Sí. La portavoz del Popular. Bueno, más reiterarme las palabras que he utilizado en la moción anterior de este pleno ordinario que nos lleva hoy. Esta moción, si antes el tema era la salud, ahora vamos a hablar del tema de educación y nos hace una serie de menciones, una serie de pinceladas que ha apuntado aquí. Que desaparecen programas, claro que sí, que hay programas que se están descolgando.
el deterioro en la radio del sistema educativo, que pasen clases de 27 alumnos a 30. Eso consideran que va a ser una merma en el sistema educativo. Retroceso ya venimos sufriéndolos con bastante tiempo. La jornada laboral no se va a tocar. Bueno, en consecuencia, lo que nos proponen aquí es la racionalización del gasto público. Pues yo creo que hagan una reflexión y entonen el mea culpa, como se suele decir, de qué nos ha llevado a esta racionalización y a todo lo que está conllevando en el sistema educativo, a las huelgas y a una situación que yo creo que al que menos le beneficia es ni tanto al docente como a la persona que está recibiendo las clases, ¿no? Decir que nuestro voto va a ser en contra, como no podía ser de otra manera, pero que se haga una reflexión y hagan una propuesta como es debido y no lo que nos traiga aquí. Nada más. Sí. Vamos a ver, el señor portavoz del Grupo Socialista, los de la plataforma no es que no tengamos ideología, que si la tenemos, si la tenemos, en todo caso. Ideología sí tenemos porque la ideología es innata a las personas. Lo que pasa es que a nosotros la ideología no nos la manda por correo. Tenemos cada uno la nuestra y la aplicamos como. Dudo yo de esas ideologías que viene a decir hay que votar a esto sí y hay que votar a aquello no. Vuelvo a repetir que en esta, como cualquier otra moción, la plataforma socialista tiene libertad de voto y por eso yo pedía antes votos a favor, votos en contra y abstenciones, pues algunos de mis compañeros, porque no había estado mirando, se había abstenido. Mire, yo como no, en este sentido no soy político, soy un ciudadano que además en este momento cumplo tareas de alcaldía y que por tanto tengo que votar en algunas cuestiones, unas que me gustan más, otras que me gustan menos, pues le hablo desde la objetividad. Mire usted, en este tema que nos plantean del recorte, de que no se recorte en materia sanitaria o en materia de educación, deberían ustedes decirlo todo, también lo digo pues, como información a los ciudadanos. Yo me considero un ciudadano informado, pero no todo el mundo lo está, y entonces tenemos la obligación de informar. Antes cuando decía de que si iba la gente a empezar a pagar los medicamentos, también hay gente que ahora los padres van a dejar de pagarlos. Concretamente los pagos de la remuneración, sin prestaciones. Bien, quiero decir que donde da la de cal, dan la de arena. Pero en lo que al sistema educativo se refiere, yo les remitiría a ustedes a que se lean, por curiosidad mismo, el informe PISA del año 2011, que es la mayor elemento, mayor herramienta de testar cuál es el estado educativo de un país. Y si uno se lee el informe PISA, como yo el otro día tuve oportunidad de leérmelo a la vista de la moción que ustedes habían presentado, pues la verdad es que no conocía algunas cosas que me hicieron caerme el alma al suelo. España viene teniendo un rendimiento educativo progresivamente peor desde el año 2000 hasta ahora. Desde el año 2000 hasta ahora. Y los recortes que ustedes proponen son para de aquí en adelante. No debe haber influido mucho en mejorar el aspecto educativo el gasto que hasta ahora se ha venido haciendo. Porque no todo se arregla con gasto. Hay que dinamizar y hay que organizar los recursos. No se puede, todo no se arregla gastando más. Miren, España, con un gasto en educación casi a nivel de los países del sur de Europa, del norte, perdón, sin embargo, está a la cola de Europa, en España, según el informe PISA que está a su disposición en cualquier buscador de internet. De España, Andalucía a la cola de España, uno de los que ustedes han gobernado siempre y siguen gobernando y los que han gastado dinero a expuertas. No es el dinero el que gestiona mejor la sanidad, No es eso. Mire, si usted se sigue leyendo el informe que yo le digo, va a haber una relación entre los índices de fracaso escolar y una serie de parámetros. Y el parámetro que mejor correlaciona al fracaso escolar con otros es el nivel de formación de los padres. Qué curioso. Cuantos más formados están los padres, menos índice de fracaso escolar de los hijos. Hasta el punto que va del 62%, ojo lo que digo, del 62% en personas de índice de fracaso escolar, 62% en hijos de personas no formadas.
19% en hijos de personas formadas. Luego aquí, ¿quién está haciendo que el fracaso escolar disminuya? ¿La ayuda que le hacemos los padres por la tarde en casa a los niños o lo que se está gastando en el colegio? Hombre, sean un poquito coherentes, analicen las cosas desde el punto de vista racional y con eso desprovéanse de la ideología que les obliga a votar que sí a una cosa y que otra y sean capaces de votar que sí o que no en función de su ideología personal, que eso es lo que hacemos los demás. Mire, una de las cosas que va a hacer la reforma educativa que ahora se está promoviendo y por la que yo he luchado toda mi vida, y hasta ahora, después de gobiernos socialistas, por doquier, por primera vez, va a ser que las becas van a estar en función del rendimiento académico y no de la cuantía de lo que gane sus padres o su madre. Algunos no hemos tenido acceso a becas nunca jamás, en nuestros hijos, quiero decir. Cuando yo era el que estudiaba, sí, afortunadamente, si no, no estaría donde estoy. Eso se va a modificar también con el nuevo reglamento. ¿Por qué una persona tiene que estudiar con beca aunque su rendimiento escolar sea nefasto? Y la persona que es un estudiante de primera calidad tenga que costearse absolutamente a costa de sus padres, porque sus padres tienen la desgracia en este país en el que estamos de haber tenido un empleo. Pues no me parece justo. Pues mire usted, yo, en función de esos datos que le he dado, desde luego no puedo apoyar que se siga despilfarrando en educación, como se ha despilfarrado hasta ahora, recogiendo los frutos que han recogido, que a la vista está, y siguen empeorando, porque, repito, gastando más dinero no se obtiene mejor educación, ni aquí ni en ningún sitio. Por tanto, esa es ¿alguna intervención más? Sí, si nos permite, señor alcalde. Sí. Bien, decir a la intervención que hace la señora portavoz del Partido Popular que al final toda la legislatura del Partido Popular va a ser la herencia del gobierno anterior socialista. Entonces, basándose en eso, pues bueno, están haciendo las cosas que están haciendo y están tomando los recortes que están tomando, en ese sentido. Señor alcalde, ¿cómo dice usted que no es político? Si usted está desempeñando un cargo político, nos extraña mucho que alguien que desempeña un cargo político pues diga que no es político. No es que estaremos nosotros equivocados entonces de lo que es el ejercicio de la política. Y efectivamente, la ideología no viene por correo, señor alcalde. La ideología no viene por correo. Y usted debería de ser el primero en hacerse esa reflexión. Nosotros entendemos que la ideología se lleva donde se lleva. Se lleva en el corazón, se lleva en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio, por favor. ¿Pasa algo? Silencio, por favor. Señor portavoz, No, ¿qué pasa? Déjeme que yo... Pero si es que siempre igual, déjeme, y al final que... Hombre, es que mire, yo cuando una persona hace una le pido por favor que no lo haga, no... Pero si no son personas, son siempre las mismas personas. ¿No ve que son siempre las mismas personas? Pues si no es siempre las mismas, pues yo siempre le digo que... Entonces, ¿qué hago yo? ¿Salgo a la mesa para allá? No, yo le recomiendo... Entonces, ¿qué pasa? Yo le recomiendo que no, hombre, porque no sería... No, pero si usted no me tiene que recomendar, eso lo estoy poniendo solo de ejemplo. Yo primero se lo recomendaré... No, porque si quiere salto yo a la mesa también, ¿sabe? No, la mesa no hay que saltarla en ningún momento. Usted con la palabra defienda su postura... Eso es lo que trato, eso es lo que trato de hacer. Y yo ruego a los Eso es lo que trato de hacer. Pues yo le ruego a los presentes que dejen al portavoz hacer uso de la palabra. ¿De acuerdo? Adelante. Bien, vamos a ver si es verdad. Si no fuera verdad, lo tendríamos que hacer de otra forma, ¿vale? Hay que dar la advertencia. No sé a qué Decirle, se con eso. Eso es cuenta nuestra, y en particular mía. Todo lo que ocurra en este salón de plenos, durante un pleno, es cuenta mía. En función de cómo y de qué, porque tampoco está usted demostrando lo que está ocurriendo. Estoy pidiendo a las personas que han intervenido Bien, que por favor no lo hagan. Bien, vamos a intentar. Ni amenazo, ni me subo No, por pero la ¿cómo va a mesa. amenazar usted? ¿Cómo va a amenazar usted? No, es que no Pero me claro, explico. ¿cómo va a amenazar? Bueno, le reconduzco a usted a que tome Bien, uso de la palabra, le decía- y luego amenazas, ni arengas, Ni cachondeo a este grupo ni por nada parte de eso, de una parte del público Eso se lo tampoco, pide usted. señor alcalde. Pues, de acuerdo. De cachondeo a este grupo municipal y a este No, portavoz eso es un- por parte de una parte del público, ni una más. Esas son palabras Para que lo suyas. sepa usted y la sepa el público, ¿eh? Esas son palabras suyas que Bien, yo les digo... pues son mías y las asumo. Reconduzca su actitud y haga uso Bien. de la palabra. Le decíamos que la ideología no viene por correo, la ideología se lleva. Y en ese sentido, a este grupo
no le puede usted dar ninguna lección de que la ideología venga por correo como ha tratado de hacer. Y la verdad es que le hace usted bien los deberes al PP. Una moción que presentamos el Grupo Municipal Socialista y la defensa en profundidad, a ultranza, con datos, la hace usted, que no tiene ideología del PP. Entendíamos que ese papel lo tendría que asumir el Partido Popular. Pero bien, será algo que está en su acuerdo de gobierno y por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues le tenemos que decir que bien le hace usted los deberes al PP y que ellos se lo tendrán que agradecer en ese sentido. Usted ha mencionado de que las becas no solo van a ser en función de los ingresos, sino de las notas que saque el estudiante. Pues la verdad es que otros sí hemos tenido siempre becas para nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, se ha conjugado lo que han sido las notas y lo que han sido también los ingresos de la unidad familiar en ese caso. Pedimos el voto afirmativo a esta moción porque esta moción lo que supone es parar las políticas de recorte y el empeoramiento que esas políticas va a llevar a la educación pública. Nada más. Muchas gracias. Se somete pues a votación. Debo recordar que la plataforma tiene absoluta libertad de voto. Votos a favor de la moción. Votos en contra. 3, 7...